Hoy vamos a hablar el tema que titulé Los herederos de Dios. Alguien preguntará, especialmente un día como hoy, ¿para qué murió Cristo? Y la respuesta podría ser larga, pero recuerda esto, y te voy a leer Hechos 20:32. La tomé de la versión en inglés porque me gustó simplemente como las palabras que hablaba, y te las voy a traducir. Dice: y ahora, hermanos, yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para edificarlos a ustedes, y escucha esto, y para darles a ustedes una herencia entre todos aquellos que son santificados. Estoy leyendo Hechos 20:32. Pablo dijo: los encomiendo a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. Eso es lo que estamos aprendiendo, eso es de lo que estamos estudiando, eso es lo que nos concierne para poder edificarnos y para poder crecer. Saludos, pastora Yelitza, que ya también se nos ha unido en esta noche. Qué gozo verles acá. No se olviden de compartir. Esa palabra de su gracia, Pablo dice en Hechos 20:32, es la que es hábil, tiene el poder para edificarnos. Mi amada Gladys Moyano también, un abrazo, Gladys, para ti y para Abraham. Tiene poder para edificarlos, y eso fue lo que me llamó la atención. Y para darles una herencia, repita ahí conmigo, para darme una herencia. Entre todos aquellos, dice, que son santificados. Ya sabe usted que lo de santificados no nos lo ganamos nosotros por nosotros mismos. Lo de santificados nos llega porque Cristo nos ha santificado con su poder. Él es el que nos ha dado de su santidad, no es algo que nosotros logramos. Entonces, el tema de hoy, los herederos de Dios. Quiero que lo repitas ahí donde estás, los herederos de Dios. Vamos a estudiar principalmente en Gálatas capítulo 4 y versos desde el 3 hasta el 7, pero veremos primero el verso 4. Alma dice: saludos a todos, extrañándoles mucho y compartido. Gracias, Alma, mira, un dedote grande ahí. A todos los que nos han ayudado y lo comparten, tú estás siendo evangelista de Dios. Gladys dice: los herederos de Dios. Amén, hermana. Gracias por animarme, gracias por estar ahí en vivo participando. Esto nos anima. Entonces, Gálatas 4, y vamos a leer el verso 4 primero. Te dije que íbamos a estudiar desde el 3, pero primero leeremos el 4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjate cuando Dios consideró en su propósito eterno que ese era el tiempo para que se cumpliera, mira lo que sucedió. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El primer punto en mi mensaje en esta hora es: ¿cuándo se cumplió el tiempo? Hoy, precisamente el día de hoy y toda esta semana en el mundo cristiano, hay pues como una gran celebración, algo especial, porque se conmemora la fecha cuando Cristo hizo el sacrificio por toda la humanidad. Y no
está mal hacerlo, pero lo que está mal es hacerlo solo una semana y luego todo el año vivir como si no hubiera ocurrido esa maravilla. Areli Sánchez se nos une. Un saludo, Areli, para ti y para toda la familia. Entonces, ¿qué sucedió cuando se cumplió el tiempo? Según Gálatas 4:4. La Biblia dice, Dios envió a su Hijo, y nosotros sabemos que su Hijo es Jesucristo, nacido de mujer. Allí empieza, dice una reportera de deportes, ahí empieza el merequetengue. Porque Jesucristo nació de mujer. Yuli, saludos para ti, Yuli, toda tu familia. Mira el plan de Dios. Arely nos manda saludos. Gracias, hija. Mira, Dios envió a su Hijo, pero lo envió de una manera muy particular, a que viniera a nacer como un bebé de 0 años. Y luego Dios tuvo que esperar todo este tiempo hasta que ese bebé se hizo un bebé más grande, se hizo un niño, se hizo un adolescente, se hizo un joven, se hizo un adulto y llegó el tiempo de manifestarse. Pero lo que está hablando acá es que cuando vino el cumplimiento del tiempo, estoy en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, dice, nacido de mujer, y luego es clave que acá dice también, y nacido bajo la ley. No se te olvide esa partecita, porque hay cosas que Jesús tuvo que hacer porque Él estaba cumpliendo la ley. Por ejemplo, sus padres lo llevaron a circuncidar al 8º día. Así marcaba la ley, pero nosotros no tenemos que hacerlo. Sus padres lo llevaron a presentar ahí al templo, pero ese era ritos que ellos tenían y muchas otras cosas que Jesús y los apóstoles, seguidores de Jesús, hicieron, pero lo hicieron porque era gente bajo la ley, porque aquí dice claramente, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pregunto yo, ¿cómo estábamos? Y aquí voy a querer que usted me ayude y participe con sus comentarios. ¿Cómo estábamos antes que se cumpliera el tiempo? Bueno, leemos ahora sí el verso 3 del capítulo 4. Hermana Elvia se nos une. Saludos, amada hermana Elvia. Capítulo 4, verso 3. Pregunto yo, ¿cómo estábamos antes de que se cumpliera el tiempo? Mira el verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Entonces, a la pregunta, ¿cómo estábamos? Bueno, estábamos en esclavitud, lo dice ahí, éramos esclavos, atrapados por los rudimentos del mundo. Como el mundo se desarrolla, así caminábamos nosotros. Pero hay una pregunta importante también. ¿A quiénes se está refiriendo en el verso 3? Joe Barreto dice, hola pastor, presente. Amén. Abraham también se nos une. Elvia dice, bendiciones para todos. Y la hermana Licha Bustillo está uniéndose también. Qué gusto, hermana Alicia. Verso 3 del capítulo 4 de Gálatas. Todos abran sus Biblias ahí, o su teléfono, o donde nos está viendo. Así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Una pregunta importante es,
¿quiénes eran esos? ¿Quiénes eran los que estaban como niños en esclavitud y bajo los rudimentos del mundo? Bueno, en mi juicio, era toda la humanidad. No necesariamente nosotros, amados, antes de que se nos predicase el Evangelio, pero era toda la humanidad antes de que viniera el cumplimiento del tiempo, porque une ese verso con el verso 4, que es el verso que sigue, y nota que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, está hablando que antes, en el verso 3, esa era la vida de la gente sin Cristo. Damaris se nos une también. Qué gozo, amada Damaris. Verso 3 nos describe la condición de la humanidad. Cómo nos había dejado Adán después de rechazar la oferta de comer del árbol de la vida y habiendo comido del árbol del bien y del mal, del que Dios había dicho no comerás, porque el día que comas morirás, y como él murió, todos morimos con él, y toda la humanidad nos volvimos niños. Escucha, aunque nosotros no estábamos allá, porque nosotros nacimos después de Cristo, pero Pablo está describiendo acá toda la humanidad. Esa era la condición de la humanidad. Pero ¿qué hizo Dios? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y lo envió, escucha esta palabra, para redimir. Di conmigo esa palabra, redimir. ¿Qué significa redimir? Significa, entre muchas cosas, recuperar algo que está perdido o embargado. Cuando tú pones un artículo, Abraham dice bendiciones para todos, y yo le digo un gran che, amado. Saludos. Cuando pones algo en el famoso pawn shop, en la casa de empeño, se ha quedado ahí embargado. Pero cuando vas y pagas el dinero que te dieron por ese artículo, entonces tú redimes ese artículo porque ahora lo vuelves a poseer, a tener de tu posesión. Mira, hay algo muy generalizado que se oye y se dice que la humanidad estaba perdida, o que la humanidad que no tiene a Cristo, para ser más específicos, están perdidos sin Cristo. Y eso puede ser cierto hasta cierta manera, pero hay que entender la palabra perdido, porque perdido no quiere decir de echado a perder, sino perdido quiere decir acá de extraviado. La gente que no está en Cristo ahora, yo sé que has oído muchas predicaciones que dicen están todos perdidos sin Cristo, pero la realidad es que están todos, los que no conocen a Cristo, están todos extraviados, porque ya Cristo hizo el sacrificio, pero están extraviados porque no conocen. Por eso te pido que hagamos siempre muchos enlaces, compartir todos los videos que tienen palabra de vida, que pueden ayudar a alguien a conocer, a llegar a conocer esta gloriosa verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. La gente estaba extraviada, y hay mucha gente extraviada todavía, pero todos estábamos así. Sin embargo, Dios envió a Jesucristo. Mira el verso 5 del capítulo 4 de Gálatas. Para que redimiese. Abraham dice, amén. Expedirán guía y dirección.
O sea, que no saben a dónde van. Exactamente. La gente sin Cristo, para Dios ya está encontrada porque ya Cristo hizo el sacrificio por ellos. Pero en sí mismos, en su mente, ellos están extraviados, aunque si tú les preguntas, ellos van a decir, no, yo estoy bien, yo sé a dónde voy, pero la realidad es que no saben. Porque no saben, porque no conocen. Entonces, nuestra respuesta a eso debe ser no el levantar un dedo acusador hacia ellos, sino llevar una palabra amiga. Y en este tiempo en que no podemos salir a las calles o no debemos de andar en las calles, la amada Elvira Cumanda se nos une. Sofía, saludos. En que no debemos de andar en las calles para contener la pandemia, entonces es el tiempo de compartir todos los videos que a ti te edifican o que sabes que van a ser una buena palabra para que otros, para que tus amigos por lo menos tengan la oportunidad de conocer. Dios sabrá cuándo va a ser el tiempo de ellos para venir a conocerle. Gálatas 4:5 dice que Dios envió, verso 4, a su Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo para que redimiese, mira para qué vino Cristo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Aquí pudiéramos preguntar, pero hermano, nosotros no estábamos bajo la ley. La realidad es que todo el mundo quedó bajo la ley. Nosotros no la obedecíamos porque no éramos del pueblo de Israel, pero los mandamientos estaban vigentes absolutamente para todos. Dice, verso 5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a leer en Colosenses 2 también, Colosenses 2, 13 y 14. Si me ayuda. Va conmigo, Colosenses 2, 13 y 14 dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne de ustedes, o sea, estábamos incircuncisos porque no pertenecíamos al pueblo de Israel, mira lo que sucedió. Les dio vida. Ahí donde estás tú debes decir, me dio vida. Amén. Les dio vida, pero nota cuándo. Juntamente con Él. La vida que nos dio, mis amados hermanos, nos la dio no en el año 78 cuando yo conocí las buenas nuevas del Evangelio. No, la vida ya me la había dado hace 2000 años en la cruz del Calvario cuando Él resucitó de la tumba. Pero yo vivía extraviado y yo no conocía que ya me había dado vida, pero en realidad, aquí dice la Biblia, yo no estoy componiendo este asunto, dice, verso 13, Él les dio vida juntamente con Él. Fíjate desde cuándo. Entonces, si me dio vida a mí desde que Él resucitó, esa vida también la impartió a todos. Luis Torres se nos une. Saludos, Luis. Déjanos saber desde dónde nos estás viendo. Nos daría mucho gusto saludarte y saber más de ti. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo nos dio vida? Estoy leyendo Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice aquí, les dio vida a ustedes juntamente con Él. Cuando Dios resucitó a Cristo, a nosotros, la humanidad, nos dio la vida, perdonándonos todos los pecados. Verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa acta era la ley.
Y como te dije hace un momento, nosotros no guardábamos la ley porque ni nos invitaron a guardarla, para ser francos. Pero esa acta de los decretos era contra nosotros, era contraria, pero mira lo que hizo Cristo, verso 14, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta decía, eres pecador, eres pecador, eres pecador. Pero Cristo clavó esa acta de decretos allí y ahora nos dice, eres justificado, eres justificado, eres justificado. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7 también nos habla de este tema. Romanos, ¿vas conmigo? Capítulo 7 y el verso 4. Romanos 7, 4. Déjame abrirlo porque hoy no hay pantalla que nos... Creo que le robaron el 7. No, no es cierto, por aquí está. Romanos 7, 4. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Quiero examinar contigo este verso. Gracias, pastora Yelitza. 7:4. Mira lo que dice. Así también ustedes, hermanos, ustedes ya han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero pregunto yo, Pablo escribió este libro a los romanos, no sé, si tú miras ahí, la escribió como en el año 57, dice el comentarista. Quiere decir que habían pasado más de 25 años desde que Cristo había hecho el sacrificio por la humanidad. Pero Pablo les dice 25 años después a esta gente en Romanos, hermanos, ustedes murieron a la ley y murieron mediante el cuerpo de Cristo. Fue por causa de que el cuerpo de Cristo murió a la ley que ustedes también murieron. Quiero hacerte notar eso porque eso nos deja saber. Abraham colabora y dice, ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Un gran amén, amado. Eso es, mis amados, lo que Cristo ha logrado cuando hizo el sacrificio glorioso por toda la humanidad. Yo, mientras tenga aliento de vida, no podré dejar de enfatizar que el sacrificio de Cristo fue por toda la humanidad. La humanidad necesita saber que Cristo lo hizo. Y una vez que lo sepan, necesitan creerlo, pero ese ya es otro asunto. Dios se encargará, si tú y yo hacemos la parte que a nosotros nos toca y compartimos el pan de vida, Dios dará hambre en cada persona, y créeme que hoy hay hambre, amado hermano. ¿Para qué Dios envió a su Hijo cuando se cumplió el tiempo? Que es este primer punto que estamos tocando, para que recibiésemos la adopción de hijos. Alguien de los que están acá conectados y ya han estudiado con nosotros esto, que me ponga ahí, ¿qué significa ser adoptados?
para que los demás se edifiquen también, para que recibiéramos la adopción de hijos. A ver, Jaime. Dice mi esposa, Jaime, te necesitamos. Jackie se nos une, qué gozo, Jackie. Saludos para ti y para Omar y toda la familia. En el verso 3, estoy esperando que los dedos se muevan y escriban. Yo sé que a veces en el teléfono es un poco difícil, pero espero. ¿Qué significa el ser adoptados como hijos de Dios? Mientras me pones ahí, te leo el verso 3, porque dice que así nosotros también, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños, la palabra clave que debemos de recordar aquí es, Alma nos pone, somos hijos maduros. Ándale. Alma, felicidades, Alma. Te ganaste un regalo. En el Día de las Madres te lo llevamos, si Dios quiere. Ahí está Jaime. La adopción es cuando estás maduro para gobernar. Amén. La adopción, recuerden, es la colocación de un hijo. Cuando tú ves en la Biblia que Dios nos adoptó, es que Dios nos colocó. Jaime también complementa y dice, y gobernar en la tierra. Amén. La adopción es colocar a un hijo en el lugar de hijo maduro. Amén. Como me han especificado. Pero nota que en el verso 3 del capítulo 4 dice que todos éramos niños. Antes de que viniera Cristo, todos estábamos en esa niñez. Elvira nos dice, la adopción es ser hijo. Amén, Elvira. Ser hijo maduro. No se te olvide eso. Porque cualquiera que viene a Cristo es hijo, pero tiene que reconocer que Cristo ya nos colocó en la posición de hijos maduros, porque los hijos maduros son los que pueden administrar la herencia del Padre y son los que pueden gobernar en su reino. Alma se ríe de que nos tengamos que esperar hasta el 10 de mayo. Ojalá que no, hermana, pero a como se está viendo la cosa, no te prometo mucho. Te amo, Alma, y a todos los demás. Entonces, amados, éramos inmaduros. La humanidad éramos inmaduros. Gladys colabora y dice, ser elegidos para formar parte de la familia de Dios. Un gran amén, amada hermana. Pero nota el verso 3. Antes de que viniera Cristo éramos niños, inmaduros, sin capacidad de gobernar. Verso 4, estoy leyendo en Gálatas 4, ahora 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Abraham nos dice, adoptado es elegido, Efesios 1:5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Gracias por colaborar, amado hermano Abraham, evangelista de naciones, al mundo. Gracias por estar acá colaborando. Entonces, Cristo, cuando vino el tiempo, mis amados hermanos, Dios lo envió para redimirnos y Dios lo envió para colocarnos en el lugar de hijos maduros. Entro al punto número 2, porque yo sé que ustedes ya lo están esperando. Y el punto número 2 lo titulé, mira, Damaris dice con letras mayúsculas, soy madura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿sabes por qué eres madura, Damaris? No por ti, no por mí. Todos somos maduros por Cristo. Si mantenemos eso en mente, si mantenemos eso a raya, si mantenemos eso vigente, nadie nos puede decir, oye, pero tú es que, ¿cómo dices que tú eres maduro y que si todavía haces errores?
es que la madurez no me la gano yo. La madurez no la da Cristo el Señor. Hilda se une, Hilda Escobedo, saludos, amada Hilda. Bueno, entro al punto número 2. Y por cuanto nos ha hecho hijos, vamos a estudiar esta parte. Y por cuanto nos ha hecho hijos. Leemos entonces el verso 6 del capítulo 4, dice: y por cuanto ustedes son hijos, abróchate, agarra, si estás comiéndote una concha, agárratela fuerte, porque no se te va a caer. Mira, verso 6. Y por cuanto ustedes son hijos, ¿cuántos hijos hay? Levanta la mano, manita para arriba, eso, gracias. Por cuanto son hijos, y recuerda, otra vez, tengo que aclarar, gracias Juliana, por cuanto son hijos, otra vez, no somos hijos porque algo que nosotros hubiéramos realizado, hecho, completado, no, somos hijos porque Dios envió para hacernos hijos maduros en Él. Pero mira la siguiente parte, que es donde quiero llegar. Amén, gracias por todos esos hijos que están ahí. Abraham dice, adopción es un regalo de Dios. Claro, claro, amén. Es que todo esto lo hemos recibido como este don o regalo maravilloso de Dios. Pero mira el verso 6. Yalitza nos dice, y por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones, ándale, ahí quiero llegar, el espíritu de su Hijo. Eso es lo que quiero que subrayes ahí en tu verso, en tu Biblia. Gracias, Pastora Yelitza. Y por cuanto son ustedes hijos, y ya me testificaron con su dedo para arriba que son hijos, que se reconocen hijos de Dios, Dios envió a los corazones de ustedes, que quiere decir al Espíritu nuestro, ¿qué envió? El Espíritu de su Hijo. ¿Qué fue lo que envió? El Espíritu de su Hijo. Dios ya envió su Espíritu a nosotros, el cual clama, Abba, Padre. Pregunto yo entonces aquí, en el verso 6, ¿de quién está hablando? Bueno, está hablando de toda la humanidad, pero ahora en especial está hablando de los que ejercitamos la fe para venir a Él. Todo aquel que le recibe el decreto de que Dios hizo hijos a toda la humanidad, ese decreto se hace real en vida por vida. En cada persona se le vuelve real lo que Dios ya realizó. En mi caso, mío y de mi esposa, ese decreto que Dios había dado hace más de 2000 años, que éramos hijos ya de Él, no se realizó, no se materializó hasta el 13 de mayo de 1978, cuando nosotros reconocimos que ese era el regalo que Dios nos estaba dando al darnos la vida de su Hijo Jesucristo. Pero nota que dice que por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo. Ahora pregunto yo, ¿lo tengo que buscar? ¿Tengo que ir a buscar el Espíritu? Como me pueden decir en alguna congregación, hermano, busque el Espíritu, busque el bautismo del Espíritu. ¿Tengo que buscarlo? No. Aquí dice claramente que Dios ya lo envió. Ya Lisménica nos dice, buenas noches, disculpe pastor, no veo bien la transmisión, parece que es problema con el internet, los miraré mañana. Claro, Lisménica, que descanses, gracias por avisarnos.
Ahí estará con la ayuda de Dios. Mira, dice el verso 6, es clave. Por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. Tú y yo tenemos que decir, está en nosotros, como está diciendo Areli aquí. No hablando de no tengo que ir a buscarlo, Él está en nosotros. Por eso esto es lo glorioso del Evangelio, glorioso de la gracia y del mensaje que nos habla de lo que ya sucedió en tiempo presente, en aquella palabra que Cristo habló en la cruz, un día como hoy, quizá diciendo, consumado es, cuando se cumplió todas las profecías y quedó hecho todo el pacto. Por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones, a los corazones de ustedes, el espíritu de su Hijo. Yo creo que tuvieras que decir ahí donde estás, soy hijo y tengo el espíritu de Dios en mí. Dilo ahí donde estás, soy hijo y tengo el espíritu de Dios en mí. Ahora, ¿qué es lo que hace su espíritu? Abraham dice, hoy podemos llamar a Dios, al omnipotente, al altísimo, nuestro Padre, papi, amén, nuestro papi desde nuestro corazón. Claro, amén, amado Abraham, soy hijo de Dios. Su espíritu nos enseña, precisamente como Abraham está colaborando acá, nos enseña a reconocer a Dios como nuestro Padre. Porque eso es importantísimo. Para el pueblo del Antiguo Testamento, Dios era el gran yo soy, Dios era el Jehová de los ejércitos, el guerrero. Gladys dice, soy hija y tengo el Espíritu de Dios en mí. Amén. No tenemos que andarlo buscando, no. Dios, por cuanto son hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo. Y su Espíritu nos enseña a reconocer a Dios como nuestro Padre. Qué maravilloso, así como Abraham nos acaba de colaborar ahí, como nuestro Padre. Vamos a leer unas escrituras. Primera de Corintios 2:10. Primera Corintios 2:10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Tenemos que leer forzosamente el 9. Leamos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Eso quiere decir que la gente ni siquiera se imagina, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Dice ahí, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún, amados, lo profundo de Dios. Juan capítulo 14, acompáñame allí. Vamos a ir a Juan 14. Vamos a leer varios versos del capítulo 14, porque estamos viendo cómo su Espíritu Santo, que ya Dios ha hecho morar en nosotros, porque somos sus hijos, mira lo que su Espíritu hace. Juan 14, vamos a leer primero el verso 16. Él dice, y yo, este es Jesús hablándonos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador. Otro consolador, dicen los expertos, quiere decir otro de la misma clase que yo.
que el que ustedes tenían, porque hasta ese momento Cristo había sido el consolador de ellos, pero dice, ya me estoy yendo, pero rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Hermana Elena se nos une, Elena Osuna. Saludos, mi amada hermana. Les dará otro consolador, porque ya dijimos que ya nos dio su Espíritu. Ahora Cristo está hablando esto antes de que sucediera, porque Cristo todavía no iba a la cruz. Pero dice, para que esté con ustedes para siempre. ¿Para cuánto Dios nos ha dado su Espíritu a nosotros? Podemos decir, para siempre. El Espíritu no anda yendo y viniendo, mora en nosotros. ¿Se contrista? Sí, y dice que no lo contristemos. Pero Él no se va, porque Dios lo impartió a nosotros. En el verso 18, léelo conmigo, dice Jesús, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mira lo que dijo. ¿Qué dijo? Vendré a vosotros. ¿Cómo iba a venir? Vino en la persona del Espíritu Santo, porque dice, yo voy a rogar al Padre, les dará otro consolador. Pero el verso 18 dice, no los dejaré huérfanos, vendré, yo vendré a ustedes. ¿Por qué? Amados, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, sino un solo Dios, así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y no somos tres seres distintos, somos una persona. Así al venir su Espíritu Santo, vino el Padre y vino el Hijo también, porque Cristo dice, vendré a ustedes. Lee también el verso 20, dice, en aquel día, estoy leyendo Juan capítulo 14, en aquel día ustedes conocerán. Nota, ¿quiénes conocerán? Diga, nosotros. Dice, ustedes, los que son hijos, los que Dios ha impartido de su Espíritu en ustedes por cuanto son hijos, ustedes conocerán. Nota que Cristo dice esto en el verso 20 en tiempo futuro, porque todavía no iba a la cruz. Pero cuando lo leímos en Gálatas, lo leemos 20 y tantos años después de la cruz. Y ahora ya no es futuro, ahora ya es presente, porque Cristo dijo, consumado es. En aquel día ustedes conocerán, pero ahora quiere decir que nosotros conocemos. Mira lo que conocemos. Dice Cristo, que yo estoy en mi Padre. Y ustedes en mí y yo en ¿dónde? En ustedes. Pregunto yo, ¿dónde está Cristo ahora? En nosotros, dice mi amada esposa aquí conmigo, bien lista para decir que sí. Y luego leemos el verso 22 y 23 y dice, le dijo Judas. Déjame leer el comentario de Abraham antes de que se vaya. Dice, ya vino su Espíritu a nosotros y jamás nos dejará, jamás nos abandonará, está con nosotros siempre, todos los días. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Claro que sí. Así lo dijo el Señor. Está con nosotros siempre. Linda Carolina Moss, qué gozo que te unes, amada. Estamos leyendo en Juan capítulo 14 para los que se están uniendo y vamos a leer el verso 22 y 23 y estamos hablando que como somos hijos, Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo, el cual ahora mora en nosotros y estamos viendo todo lo que el Espíritu hace. Bueno, parte de lo, porque hablar de todo lo que hace sería muy extenso. Pero verso 22 y 23. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Mira, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y el mundo no te va a poder conocer? Verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿quién es?
el que ama al Señor? Diga, yo lo amo. Póngale una manita ahí, si ama a Jesús. Yo lo amo. El que me ama, dice Cristo, mi palabra guardará. Amén. Pero ahora escucha. Y mi Padre le amará. Esos amados de Dios que están aquí. Amén. Mi Padre le amará. Y luego, agárrate de la concha. Dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Gloria a Dios. Si preguntamos, ¿dónde está Cristo ahora mismo? De acuerdo a las palabras de Cristo mismo, Él está ahora mismo en todos los que hemos creído que Él es el Señor, pero quiere estar en todos, absolutamente todos los que Él redimió, y que tú y yo vamos a ser sus ayudantes predicando el Evangelio, compartiendo estos mensajes para que otros también conozcan. En Romanos, termino allí este punto, Romanos 8:16. Mira lo que dice. El Espíritu mismo, no el pastor, no el evangelista, no el apóstol, ellos tal vez nos ayudan a descubrir estas verdades. Dice Abraham, somos el domicilio de Dios. Un gran amén, amado. Así es. Verso 16 del capítulo 8 de Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Linda nos dice, bendiciones, pastor, me alegra verlo y escuchar de la palabra. Gracias, Linda, nosotros también nos gozamos que estén acá presentes. Mira, verso 16, dice que como somos sus hijos, nos ha dado su espíritu a nosotros, y su espíritu a nosotros nos revela al Padre. Y acá dice en el verso 16, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso el creyente, amado hermano, nunca nos guiamos por el famoso, hoy no siento que Dios me ama. Hoy no siento como que yo soy hijo de Dios, porque nosotros no vamos por sentir, sino que nosotros recibimos lo que Dios nos ha dado y lo que Él dice, y Él dice que nos da testimonio que somos hijos de Dios. Llego al último punto porque se me está haciendo larga la calle. El último punto lo titulé, como somos sus hijos, también somos herederos de Dios. Como somos sus hijos, también somos herederos de Dios. Volvamos a Gálatas 4, ahora en el verso 7. Dice, así que, si tienes a alguien a tu lado, dale un codazo y dile, te está hablando a ti. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Abraham nos complementa y nos dice, no andamos por sentimiento ni por vista, sino por fe. Amén. Por fe en lo que Dios nos ha dejado saber. Yo sé que en este tiempo particularmente se presta todo para deprimirse, para estar sin ánimo, para decir ¿por qué me ha venido esto? Pero nosotros no vamos por las circunstancias. Las circunstancias externas y temporeras no pueden influir en lo glorioso que Dios ha hecho en nosotros, cuando dice que nos ha hecho sus hijos y que somos aquí en el verso 7, si hijos, también herederos de Dios. Por medio de
Cristo. Nunca se nos debe olvidar esa parte. Voy a concluir el tercer punto entonces. Cristo logró con su sacrificio, dice Abraham, nada nos faltará. Amén, amén. Somos herederos. Cristo logró con su sacrificio que, y te voy a hablar de tres cosas. Primero, que ya no seamos niños inmaduros ni esclavos, sino hijos maduros. Recuerda, antes de que viniera Cristo andábamos como pobres carnales en Adán, con la naturaleza adámica. Pero vino Cristo en el cumplimiento del tiempo, es lo que estamos viendo en el verso 4, y ahora ya no somos niños inmaduros, tampoco somos esclavos, ahora somos hijos maduros que podemos participar de la herencia. Una cosa es saber de la herencia y otra cosa es participar de la herencia del Padre. Aquí podemos preguntarnos con mucha validez, ¿qué es la herencia? Amado, la herencia del Padre es Cristo mismo. Cristo es la herencia que el Padre nos da. Alguien pensará, ¿y nada más? Amado, que Cristo esté en nosotros es la herencia más grande que se puede dar. Abraham nos complementa, dice, como hijos y herederos somos dueños de todo lo que Dios tiene. Amén. Cristo en nosotros es la herencia que Dios nos ha dado. No necesitamos más. La riqueza más grande que podemos tener es Cristo. Donde está Dios no falta nada. Por eso si realizamos que la herencia es Cristo, que Él vive en mí, entonces yo realizo que vivo en ese reino glorioso del Señor Jesucristo y nada me faltará. Si en el Antiguo Testamento era válido decir Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿cuánto más no va a ser válido decir ahora mi Padre Celestial vive en mí y nada me faltará? Gloria a Dios. Amén. Entonces, el hecho de que Cristo viva en nosotros, mis amados, el hecho de que Cristo viva en nosotros es la herencia más grande que alguien pueda tener. Yalitza nos dice, donde está Dios, no falta nada, ¿cierto? Amén. Romanos 8:14, ya estamos casi concluyendo. Aquí voy a decir el chiste que los predicadores decimos, ¿quién me da un minuto? Y todos le ponen la manita ahí, ya me dieron como 10 minutos. Romanos 8:14. Estoy ya concluyendo. De verdad que a mí no me gustan los mensajes largos, pero pues a veces es importante, amados. Yo espero que usted esté siendo edificados. Romanos 8, del 14 al 18, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ya dijimos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, estos son hijos de Dios, porque ya nos había hecho hijos, por eso Dios envió a su Espíritu a nosotros. Pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Gladys nos dice, hijos maduros y herederos de nuestro Padre, tenemos todo lo que necesitamos porque tenemos a Cristo Jesús en nosotros. Un gran amén, amada Gladys. Pastores Ruth y Jerry Morales se nos unen. Les amamos, mis amados. Mira entonces el verso 16. El Espíritu, en Romanos 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones,
Ahí está la palabra clave para este momento. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué ha de manifestarse esa gloria? Por Cristo en nosotros, por la vida de Cristo en nosotros, manifestando esa gloria a toda la gente. Concluyo, hermano, llego a la conclusión, y aquí cuando hablamos que la herencia más grande es Cristo, alguien podrá decir, yo creí que la herencia era recibir bienes, era recibir todas las cosas que yo necesito para esta vida, era tener carros y casas y cosas por el estilo. Y para eso leemos Mateo 6, 32 y 33, y van a ser los últimos versos que vamos a leer en esta noche. Mateo 6, 32 y 33, y dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Abraham nos aporta y dice: aflicciones y pruebas son nada ante la grandeza de su gloria que nos espera, y en realidad ante la grandeza de su gloria que nos habita. Porque acuérdate que esto era en preámbulo de esta manifestación de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces Cristo dice en el verso 33, los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre, el Padre de ustedes, saben que tienen necesidad de todas estas cosas. Verso 33, viene la parte clave. Mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén, dice Abraham. Esa gloria que tenemos es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amados, Dios sabe lo que nosotros necesitamos, y escucha esta palabra para ti: y añadirá. Lo que pasa es que esas cosas no es que no sean reales, pero no es la herencia, son las añadiduras de la herencia. Es tener a Cristo la herencia, y lo demás son todas añadiduras que Dios nos da porque Él sabe que las necesitamos, y no las dará si buscamos y vivimos primero para el reino de Dios. Cristo dice: busquen primero el reino de Dios. Búsquenlo con la intención de hallarlo. Y una vez que lo hallas, entra en él. Y una vez que entras en él, vive para el reino de Dios. Esto es para lo que tú y yo hemos sido llamados. Busquen, encuentren, hallen, entren y vivan para el reino de Dios y su justicia. Así que, mis amados, anímate. Podemos pasar todas estas cosas, y los que creemos estamos en Cristo. Cristo está en nosotros. Su Espíritu está en nosotros y nos revela al Padre, y juntamente con su Espíritu ha venido el Padre y ha venido el Hijo a morar, a residir, a tener su domicilio en nosotros, los herederos de Dios. Concluyo entonces este mensaje, mis amados. Yelitza nos pone Mateo 6:33. Amén. Todas estas cosas serán añadidas cuando busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiero orar, hacer una oración para que Dios revele esta palabra y se haga viva, que no sea nada más algo que escuchamos, que podamos entender que porque somos hijos
Dios nos envió a su Espíritu, a nuestro Espíritu, el Hijo. Parece que se nos había cortado un segundito, pero ya regresamos. Y recuerden que eso nos va a pasar por varios tiempos, pero hay que estar pendientes de eso. Entonces, oremos en este momento. Padre, oro que esta palabra sea revelada en cada persona. Que entendamos que por cuanto somos hijos, tú has enviado tu Espíritu a nosotros, y tu Espíritu en nosotros nos revela al Padre y nos revela toda tu voluntad, todo lo que tú quieres que hagamos. Y una de las cosas principales es que busquemos y encontremos el reino y entremos en él y vivamos en él y caminemos en el reino glorioso del Señor Jesucristo, porque entonces todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Padre, un abrazo grande a todos mis hermanos y hermanas. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con cada uno y con cada una. En el nombre de